Luego de confirmar las condiciones sanitarias de las escuelas en La Mosquitia, UNICEF regresó a la zona, ubicada al este del país, para presenciar la evolución de los proyectos de agua y saneamiento que se desarrollan en esta región, una de las más remotas de Honduras. La Mosquitia hondureña ha luchado durante décadas con su limitado acceso al agua potable y deficientes servicios de aguas negras. En nuestra última visita conocimos a Maribel Calderón, la directora de la escuela Slilma Lila, quien nos mostró el pozo de su escuela, que careciendo de bomba no era más que un peligro para los niños que jugaban alrededor. Hoy, gracias al proyecto de mejoramiento de acceso al agua y saneamiento financiado por UNICEF y Agua para el Pueblo, se ha instalado una bomba mecate, un sencillo sistema económico y de fácil reparación para proveer de agua segura al centro educativo. Bueno, ahora todo es más fácil porque los niños ya no salen a buscar agua en otro lado y las señoras que vienen a preparar la merienda también ya no van a otro lado a traer agua. Los niños ya no van a hacer sus necesidades afuera de la escuela. Ahora todo es más fácil porque eso nos ayuda mucho a hacer el uso del baño, de la cocina. Los niños después de comer lavan sus platos, sus vasos, lavan sus manos. La falta de agua potable es menos evidente, pero más significativa en la falta de buenas prácticas sanitarias que acarrea. Los niños en La Mosquitia suelen hacer sus necesidades al aire libre por la falta de letrinas en sus casas. La escuela es prácticamente el único lugar en el que pueden acceder a baños saludables. Glenda Coleman es la presidenta del Comité de Saneamiento Infantil de la escuela Chino Tatayón, una asociación de alumnos que intenta cambiar comportamientos que ponían en riesgo la salud de la comunidad. Las actividades que hacemos son limpiezas, el mantener los baños limpios, lavamos los baños cada que hacemos la limpieza, rastreamos los patios, o sea, el patio completo, lavamos las aulas, las sillas, todo. La puesta a punto de la infraestructura sanitaria de las escuelas también ha llegado a las comunidades más lejanas del municipio. Después de 40 minutos de viaje en lancha a través de la laguna de Caratasca y entre sus canales, nos reencontramos con Tuntuntara, una de las comunidades con mayores retos de saneamiento básico. La gente de esta comunidad acostumbraba a utilizar la contaminada agua del río para cocinar, bañarse y beber. Hasta hace pocos meses, las letrinas de la escuela Froilán Turcios estaban derruidas y su uso era mínimo. Hoy, la escuela cuenta no solo con letrinas saludables, sino también con obras complementarias como tanques recolectores de aguas lluvias para el aseo de los alumnos, senderos de concreto para acceder a las letrinas, pozos, bombas y pilas. Este proyecto, valorado en casi 2 millones de lempiras, ha tenido un componente aún más valioso: la acción y organización de los habitantes de las comunidades para la construcción de la infraestructura sanitaria. Las bombas instaladas no solo sirven a las escuelas, también se han convertido en las principales fuentes de agua para comunidades enteras, transformando por completo el modo de vida de casi 7.000 habitantes de La Mosquitia. Un mejor acceso al agua y mejores costumbres sanitarias se han traducido en menos enfermedades, más asistencia a las escuelas y niños y niñas más saludables que no abandonan sus estudios. Tenían que ir a traer agua de ese río, lavan ropa de ahí, tomaban, se imagina con cuántas contaminaciones, con más enfermedades. Y gracias a Dios ahorita se ha bajado toda esa tasa alta de enfermedades y todo, de las diarreas principalmente, de la desnutrición, que vienen también de eso, ¿verdad? El proyecto de mejoramiento de acceso al agua y saneamiento ha cubierto ya 16 escuelas de 10 comunidades en La Mosquitia, garantizando el suministro de agua segura a más de 1.600 niñas y niños y al resto de la comunidad que hace uso de las instalaciones sanitarias. UNICEF y Agua para el Pueblo planean en los próximos años extender el proyecto a otras comunidades desatendidas de la zona a causa de la distancia y la pobreza. Mientras, en comunidades como Puerto Lempira, La Catara, Tuntuntara y La Catavila seguirán los esfuerzos por educar a la población en el correcto uso del agua. Y con suerte, la próxima vez que regresemos sea para encontrar más niñas y niños saludables.